tema de hoy día es bastante interesante. A ver si podemos compartir. ¿Ya? A ver. Muy bien. Estamos viendo todos, ¿no? Sí, doctor. Estamos viendo perfectamente. Eso. Entonces, a ver, pongan atención, este tema es bastante bonito, bastante ilustrativo, bastante interesante. Entonces, pónganle atención al tema y vamos viajando a través de la glándula tiroides, de sus enfermedades, para que podamos eh, asimilar de la mejor forma posible la clase y puedan ustedes eh, retener los conceptos y lo que uno les quiere enseñar. ¿De acuerdo? Entonces, en glándula tiroides yo he preparado dos temas. El nódulo tiroideo se llama, y bocio multinodular, ¿ya? Entonces vamos a ver hoy día patología benigna, ¿de acuerdo? Vamos entonces. Bien. Dentro de la introducción del nódulo tiroideo, si me escuchan bien, por favor, díganme que sí. Si me están escuchando muy Está lejos, bien. díganme Oh, para que perfecto. me acerque Está más muy al bien, Ok. doctor. ¿ya? Vamos entonces. Evaluación de un nódulo tiroideo solitario, estamos hablando de un solo nódulo en la glándula tiroides, es identificar los nódulos que requieren cirugía. Dice la enseñanza en cirugía de que cuando se diagnostica un nódulo tiroideo, hay que retirarlo, ¿no? No es que vamos a diagnosticar un nódulo tiroideo y nos lo vamos a guardar y nos vamos a olvidar. No, señor. ¿Ya? Entonces, que les quede bien claro. Y eso enseñamos nosotros a nuestros alumnos de cirugía también en el posgrado, en la especialidad de cirugía, ¿ya? Donde dice de que una vez identificamos los nódulos que requieren cirugía, un nódulo tiroideo puede ser un adenoma. Ya ustedes van a saber por qué después se tiene que retirar este nódulo. Puede ser un adenoma de naturaleza benigna o puede ser un cáncer. Entonces, fíjense, esa es la razón por la cual un nódulo tiroideo hay que retirarlo. Puede ser sólido o quístico, puede ser normofuncionante, hiperfuncionante o hipofuncionante. Además, los nódulos tiroideos pueden aparecer también en el contexto de otras patologías tiroideas, como ser la enfermedad de Graves-Basedow, que es una enfermedad propia de la glándula tiroides, o la tiroiditis de Hashimoto. ¿Ya? La enfermedad de Graves-Basedow es en el contexto de un bocio. Y la tiroiditis de Hashimoto es en el contexto de una enfermedad viral, o sea, una inflamación. ¿Ya? Muy bien. La prevalencia del nódulo tiroideo en la población general es cercana al 5%, o sea, es no más considerable. Los nódulos tiroideos palpables, los que se palpan, porque hay nódulos tiroideos que no se palpan, uno los descubre durante una ecografía tiroidea de rutina, ¿ya? Pero los nódulos tiroideos palpables constituyen una de las causas más frecuentes de consultar al cirujano. La prevalencia de nódulos tiroideos dependen del método utilizado, ¿ya? Y puede llegar hasta un 50% si se realizan ecografías de rutina. No se olviden que no hay ecografías de rutina de screening, ¿no? Hemos hablado que screening significa hacerle a toda la población. No hay eso. En ningún lugar del mundo creo que hay ese programa, ¿ya? Puede ser tal vez que haya, pero no lo conozco, ¿ya? Y mujeres mayores de 60 años. Los nódulos tiroideos solitarios son 4 veces más frecuentes en mujeres que en hombres. Como sabemos que solamente un 5% de los nódulos alberga un tipo de cáncer tiroideo y el tratamiento siempre será quirúrgico, ¿ya? Resulta esencial aplicar una estrategia diagnóstica basada en hechos probados
para seleccionar razonablemente y con un costo asumible los candidatos a cirugía. Por eso es que, por ejemplo, si es que tenemos pacientes que van a nuestra consulta con alteraciones, por ejemplo, tiroideas, hipertiroidismo, hipotiroidismo, o ustedes sospechan que puede tener esa patología si el paciente tiene alguna sintomatología clínica, pidan una ecografía tiroidea, y entonces seguramente, probablemente el 5% de 100 pacientes que ustedes pidan hallarán nódulos tiroideos. Y 5% de esos nódulos tiroideos del 100% tendrán un cáncer. Entonces, tenemos que estar atentos, ¿no? Peor si un paciente viene y nos dice, tengo un nódulo, doctor, mire, palpo un nódulo y me duele, o cuando yo trago tengo dolor, ¿ya? Cuando trago tengo dolor. Entonces, hay que poder pedir la ecografía razonablemente para eso, ¿ya? ¿Entendido entonces, no? ¿Alguna pregunta sobre esta parte hasta aquí? Sobre el nódulo tiroideo y la relación con el cáncer. Sí, doctor. Interesante, ¿no? Muy interesante. Entonces la regla de los 5 más o menos, ¿no? 5% las glándulas tiroideas en una ecografía pueden tener nódulos. Y 5% de esos nódulos encontrados pueden ser cancerosos. ¿Ya? Etiopatogenia de los nódulos tiroideos. ¿Por qué se forman? Aquí habla mucho en esta ecuación de radiaciones ionizantes. Y fíjense que la historia, ustedes van a aprender un poco de historia, porque dice que la exposición a la radiación ionizante es uno de los riesgos bien reconocidos para la aparición de nódulos tiroideos y también para el cáncer de tiroides. La radioterapia de baja intensidad en enfermedades benignas como ser acné, angiomas cutáneos o hipertrofia de amígdalas en los años 50 y 60 produjo un cohorte de pacientes con alta prevalencia de cáncer papilar, ¿no? Más adelante van a ver qué tipos de cáncer hay, pero estas radiaciones se relacionan con el cáncer papilar. La experimentación de armas nucleares en el Pacífico durante la Guerra Fría y los desastres nucleares, como ser Chernobyl, por ejemplo, ¿no? En Rusia, ¿no? Si no me equivoco, confirmaron el aumento de incidencia de cáncer de tiroides en la población expuesta a estas radiaciones. Los nódulos tiroideos son 27 veces más frecuentes y el cáncer tiroideo 18 veces más frecuente en estas personas que sobrevivieron a esta enfermedad, ya sea de Hodgkin o a la radiación. Y a la población en general, siendo su riesgo proporcional a la dosis de radiación recibida, a la edad del diagnóstico y a la pertenencia al sexo femenino. Entonces, otra vez, nombra el sexo femenino como como una variable importante. ¿De acuerdo? Con un nódulo tiroideo. Posibles etiologías de un nódulo tiroideo. Dentro de las etiologías de un nódulo tiroideo tenemos, dentro de las lesiones que son de la tiroides, puede provenir de un adenoma, de un quiste, de un carcinoma, de un bocio multinodular, de una tiroiditis de Hashimoto, de una tiroiditis subaguda, que son inflamaciones solamente virales o bacterianas de la tiroides, agenesia del hemitiroides contralateral, metástasis, quistes o adenomas paratiroideos y quistes tiroglosos. Fíjense que hasta el quiste tirogloso ingresa aquí, ¿no? Luego, dentro de las lesiones no tiroideas, tenemos adenopatías inflamatorias, adenopatías neoplásticas no tiroideas, higroma quístico, aneurisma, laringocele, broncocele, ¿no? Bien. Ahora vamos a ver un poco de la enfermedad tiroidea autoinmune, ¿ya? La enfermedad tiroidea autoinmune. Se ha sugerido repetidamente que la enfermedad de Graves-Basedow, estamos hablando ya de
de esta enfermedad tiroidea autoinmune predispone al desarrollo de nódulos tiroideos y que estos pueden ser carcinomas. Y en un amplio estudio multicéntrico retrospectivo, una cuarta parte de estos pacientes mostraban nódulos en la ecografía. Y un 15% de ellos resultaron carcinomas mayoritariamente de tipo papilar. Entonces, fíjense que hay una relación con el carcinoma papilar, ¿no es cierto? Hay una relación con el carcinoma papilar. De confirmarse esta proporción de carcinomas en otras series, la nodularidad de un paciente con Graves Basedot podría determinar la preferencia por la cirugía frente a la ablación con yodo. Entonces, fíjense que se debería preferir en una enfermedad con Graves Basedot cirugía para un nódulo tiroideo frente al tratamiento con ablación con yodo. ¿Ya? Genes sospechosos de estar implicados. Un 12% de los nódulos tiroideos segregan tirosina de forma autónoma y se denominan calientes por su capacidad de captar mucho más yodo radiactivo que el tiroides normal circundante. Este término caliente, alumnos, es cuando se hace gammagrafía tiroidea, que es un examen con medicina nuclear para ver la capacidad de captación de estos nódulos. ¿Ya? Entonces, el 80% de todos los resultados y mutaciones que modifican la forma del receptor de TSH, de formar que aún sin TSH el receptor activa la adenilciclasa. Para los números no funcionantes o fríos y benignos no se ha demostrado la implicación de ninguna mutación. ¿Ya? Tiene mucha relación. Antes se pedía, y yo les comento esto, cuando yo empecé a estudiar cirugía ya por el año 2004, dentro de los protocolos, durante mi especialidad, que duró hasta el año 2006, teníamos, por ejemplo, primero la ecografía tiroidea, ¿no es cierto? Como protocolo de estudio de la glándula tiroides. Luego, las hormonas tiroideas, la TSH, T4, T3, T4 libre. Ahora ya se pide solamente TSH y T4 libre para poder diagnosticar hipertiroidismo y hipotiroidismo. Y si es que fuera dudoso, se pide ya la T3 además, ¿no? Luego pedíamos también la PAF, ¿no? Ustedes saben que es la punción con aguja fina. Pero también pedíamos la gammagrafía nuclear en ese entonces. Pero es que la teníamos a la mano, ¿no? En Santa Cruz de la Sierra ya en ese entonces había gammagrafía nuclear. Y entonces decíamos, si este nódulo es caliente, se relaciona con cáncer. Y si este nódulo es frío, no se relaciona con cáncer. Entonces, ese es el porqué de nosotros pedíamos la gammagrafía nuclear. Nódulo captante, nódulo caliente. Nódulo no captante, nódulo frío. No relación con cáncer. Entonces, pero ahora ya se ha visto de que no es necesario últimamente, o hace varios años, de que no es necesario pedir la gammagrafía nuclear para este aspecto, porque no en todos los lugares hay, es un procedimiento caro que no en todos los hospitales públicos hay, pero si se puede pedir, se solicita, pero no necesariamente ahora entraría dentro de los protocolos de la glándula tiroides, ¿de acuerdo? Bien. Déficit de yodo. Hace más de 2 siglos que se conoce la alta prevalencia del bocio multinodular en las zonas con déficit de yodo, aunque típicamente se desarrollan múltiples nódulos en lugar de nódulos solitarios. Se ha sugerido que la mayor incidencia de nódulos es debida a niveles relativamente mayores de TSH, que incrementaría un índice de replicación celular, y los radicales libres intercelulares aumentan las posibilidades de mutación. Pero tiene algo que ver el déficit de yodo. La prevalencia de cáncer y factores de riesgo de un nódulo tiroideo solitario, ya habíamos visto que la proporción de cáncer en un nódulo tiroideo palpado como solitario es aproximadamente, pero ya saben la respuesta, 5%. Se ha descrito una serie de factores que aumentan el riesgo de malignidad, que deben investigarse activamente durante la anamnesis y la exploración física.
Así, antes de solicitar análisis o pruebas complementarias, se puede dar una opinión fundamentada sobre si se trata de un nódulo con o sin factores de riesgo. Entonces veamos cuáles son los factores de riesgo de malignidad en la historia clínica y exploración física de un nódulo tiroideo. Tenemos, por ejemplo, con alto grado de sospecha, debemos tener, aquí lo vemos en la parte, si ustedes con el celular pueden acercar, tenemos uno, historia familiar de cáncer de tiroides o neoplasia endocrina múltiple, adenopatía laterocervical, crecimiento rápido, especialmente durante el tratamiento con T4 de ese nódulo, dureza extrema, porque normalmente los nódulos son blandos, ¿no? Cuando el nódulo es duro, se sospecha de que obviamente puede ser más relativo con cáncer. Fijación clara a órganos o tejidos adyacentes cuando un nódulo generalmente es móvil, ¿no? Es blando, va de un lado a otro, es consistencia blanda, bordes regulares, pero cuando hay una fijeza a órganos o tejidos adyacentes, también se puede sospechar de que sea canceroso. La parálisis de cuerda vocal por laringoscopía, también por ya extensión del cáncer, puede ser también un riesgo de malignidad. Y metástasis a distancia, ya sea a pulmón o a hueso, ¿no? Bueno, otra vez estamos con la metástasis a distancia a pulmón o a hueso. Moderado grado de sospecha, tendríamos varones, tendríamos jóvenes, tendríamos ancianos. Ya sabemos que alto grado de sospecha, sexo femenino. 4 antecedentes de radiación cervical o exposición a radiaciones ionizantes. Disfonía, que el paciente empiece a tener ronquero, dificultades para hablar. Afonía, que se quede sin voz. Ronquera asociada a un nódulo tiroideo. Nódulo tiroideo solitario que crece continuamente de tamaño. Nódulo duro, fijación dudosa. Y por último, fíjense que hay un tamaño, ¿no? Un nódulo mayor a 4 centímetros parcialmente quístico también es pasible de moderada sospecha ante un cáncer. Y el bajo grado de sospecha, todos los demás que hubieran, digamos, ¿no? Entonces, fíjense cómo hay hartas variables y no solamente con los exámenes vamos a detectar, sino ya antes podemos dar un factor de riesgo aproximado de malignidad, ¿ya? Antecedentes familiares y personales. La historia familiar de neoplasia endocrina, especialmente hiperparatiroidismo, feocromocitoma, que es una enfermedad de la glándula suprarrenal, debe sugerir el diagnóstico de carcinoma tiroideo muy probablemente medular y constituye un factor de riesgo bien establecido que debe descartarse solicitando una determinación de calcitonina en los análisis preoperatorios. Fíjense, aquí ustedes van a aprender a solicitar calcitonina, ¿no? Para determinar si hay un diagnóstico o sugerir un diagnóstico de carcinoma tiroideo muy probablemente medular, ¿no? Ya hablamos del papilar. Ahora, para ver si es medular, tenemos que determinar calcitonina en sangre, ¿ya? El antecedente de irradiación cervical, especialmente en la infancia, utilizada entre 1940 y 70, volvemos a hablar de radiación, para tratar las amígdalas, hemangiomas, hasta acné, conlleva un riesgo de malignidad en un nódulo solitario palpable del 30 al 50% y debe ser investigado rutinariamente. Se ve que en ese tiempo, ¿no? El tratamiento de amigdalitis, de hemangioma y acné se hacía radiación, fíjense. Específicamente cualquier irradiación por encima de los 0,5 gigas y que alcance el tiroides durante los primeros 3 o 4 años de vida conlleva un aumento de riesgo de cáncer de tiroides. Un bocio claramente multinodular se ha de considerar una glándula con riesgo elevado de albergar un carcinoma en cualquiera o varios de sus nódulos. Fíjense que no puede ser apenas un nódulo, hay pacientes que tienen múltiples nódulos. Y entonces en cualquiera de ellos, la edad y el sexo, la prevalencia, y a los mayores de 65 años.
En niños de menores de 14 años, un nódulo tiroideo solitario tiene una probabilidad de 50% de ser un carcinoma. Fíjense, es interesante este dato. En niños menores de 14 años, un nódulo tiroideo solitario tiene una probabilidad de ser carcinoma. Aunque los nódulos tiroideos son más frecuentes en mujeres, los nódulos solitarios en varones tienen un riesgo duplicado de malignidad. Por eso pusieron riesgo moderado en varones también, ¿no? Bien. Ahora, evolución y síntomas asociados. El crecimiento rápido de un nódulo sugiere malignidad, aunque ocasionalmente los nódulos malignos pueden crecer también de forma lenta y estar presentes muchos años antes de que se realice el diagnóstico. La presencia de parálisis recurrencial, acá, ¿no?, en la cuerda vocal, en ausencia de enfermedad respiratoria o cirugía tiroidea previa, es muy sospechosa de malignidad por invasión directa sobre el nervio recurrente o por compresión también. En cualquier caso, la existencia de signos compresivos como ser disnea, disfagia, disfonía, constituyen una indicación quirúrgica. Per se, dice, ¿no? Inmediatamente, aún tratándose de una patología tiroidea benigna. La aparición de dolor súbito en un punto aislado del tiroides sobre un nódulo preexistente o coincidiendo también con su aparición de nuevo es casi patognomónico de hemorragia en el interior de un quiste coloide. Cuando hay dolor, ¿no? Cuando hay dolor, parece que hay la aparición, cuando hay dolor súbito, puede ser que haya hemorragia en el interior del quiste coloide, ¿no? El dolor es irradiado hacia la mandíbula o hacia las orejas, pero no sería sugestivo de malignidad en este caso. Ahora, los nódulos solitarios con síntomas de hipertiroidismo albergarían o albergan adenomas folliculares hiperfuncionantes y son también uniformemente benignos. Los asociados a hipotiroidismo se relacionan con frecuencia a lo que ya dijimos anteriormente, las tiroiditis autoinmunes de Hashimoto. Hablamos de signos clínicos antes, ahora hablemos de signos físicos, que ya hemos estado en la tabla anterior repasando. Lo recordaremos. La dureza de un nódulo ha sido considerada clásicamente como un signo de sospecha de malignidad, aunque algunos quistes y adenomas benignos con calcificaciones groseras también pueden tener una gran dureza. Entonces hay que saber diferenciar y después ya la ecografía nos dará una mejor luz, ¿no? Una mejor pauta. Igualmente el tamaño, a partir de 3 centímetros asociado a una sospecha de malignidad de un nódulo tiroideo solitario. Mientras más grande el nódulo, obviamente más probabilidad de que sea tumoral. Sin embargo, no se ha podido determinar un diámetro ni una dureza relativa objetivamente limitante. En cuanto a esto, alumnos, lo nuevo que hay en el mundo, y nosotros ya hacemos acá también, ¿no? Lo tenemos en nuestro lugar de trabajo, es la gammagrafía, ¿no? Perdón, la elastografía tiroidea. La elastografía tiroidea es una técnica ecográfica colorida, con Doppler color, que nos delimita la dureza del tejido mediante colores, ¿no? Y entonces, por ejemplo, el ecógrafo, usted asienta sobre la glándula tiroides y aplica el botón elastografía y ya empieza a medir el grado de dureza mediante una sonografía especializada. Y entonces, si nos da el color de tejido color rojo, quiere decir que ese tejido es blando. Pero si nos da el tejido color azul, quiere decir que ese tejido es duro. Entonces, esa elastografía la aplicamos en la ecografía mamaria de mama, en la ecografía tiroidea, en la ecografía hepática, generalmente en órganos sólidos, ¿no? Está ya ampliamente estudiada y nosotros también la aplicamos actualmente acá. Pero esta elastografía que nosotros tenemos, y tómenme bien la atención, es todavía cualitativa. ¿Qué quiere decir cualitativa?
Ya no se preocupen que en la próxima clase vamos a mostrar sección video, ¿no? Porque cada vez que pasamos, miramos también, está pendiente, miran angiografía, angiotomografía, esofagografía, broncoscopía y las preguntas. Y también vamos a mirar la elastografía. Hay un nuevo software ya que nos va a llegar y que en algunos, no todos los ecógrafos lo tienen, bien difícil de poder tenerlo porque vale bastante caro, es la elastografía cuantitativa. ¿Y qué es la elastografía cuantitativa? La elastografía cuantitativa es la que ya te mide. Vos pones el transductor, localizas el nódulo y obviamente te pinta de color, ¿no? Si es rojo, no se olviden, es blando ese tejido, y si es azul, sería un nódulo duro. Pero elastografía cuantitativa ya te lo mide el grado de dureza en kilopascales. Entonces hay una tabla que mientras más alto los kilopascales, más duro, y más bajo los kilopascales, más blando. Entonces fíjense cómo también hay esa tecnología al alcance ya de nuestros pacientes, ¿no? Y obviamente de los pacientes en los cuales los centros que lo brindan tienen esa posibilidad de realizar. ¿Ya? Doutor, Bien, sigamos. ele dá com mais certeza. La fijación, por favor, Paulo, su micrófono. La fijación a planos profundos o superficiales, o bien la palpación de adenopatías cervicales, típicamente unilaterales, también son factores indiscutibles de malignidad. Siempre, obviamente, un tejido malo, un tejido con células cancerosas, será obviamente más pétreo, ¿no? Ustedes saben ese término de petrosidad, pétreo, eh, eh, que blando, entonces tiene más relación con una malignidad, ¿ya? Coexistencia con otra patología tiroidea. La existencia de patología tiroidea con disfunción glandular no constituye un factor de riesgo independiente de cáncer tiroideo, pero en modo alguno influye la probabilidad de que un nódulo tiroideo sea maligno. Se ha descrito repetidamente nódulo con carcinoma papilar, folicular o especialmente medular en tiroiditis de Hashimoto, así como nódulos con carcinoma papilar en el seno de una hiperplasia difusa de una enfermedad de Graves-Basedow. Entonces, si ustedes se acuerdan de las primeras diapositivas, fijamos memoria otra vez, alumnos, y recordamos que dijimos que el nódulo tiroideo puede coexistir en dos enfermedades, ¿no es cierto? En la Graves-Basedow, que aquí nos está diciendo que se relaciona con un carcinoma papilar, que es el más frecuente que hay en la tiroides. Sin embargo, la tiroiditis de Hashimoto se relacionará con tres tipos de carcinomas, no solo el papilar, el folicular, ¿no? Y el medular, especialmente el medular en la tiroiditis de Hashimoto. ¿Ya? Entonces, atento a esa diferenciación. Las pruebas de laboratorio. Fíjense, interesante también, estamos repasando generalidades de glándula tiroides, ¿no? Que seguramente tal vez, no sé, en endocrinología han llevado en una materia o tal vez es la primera vez que están llevando. No sé si, a ver, les pregunto si manejaban ya la patología tiroidea mientras tomo un sorbo de líquido. ¿Manejaban la patología tiroidea, alumnos? Yo no, doctor. No, la primera vez que estoy escuchando así. Ya. ¿No han pasado entonces tiroides antes en otra cátedra, en otro, en Poca otra, cosa en fisiopatología, ¿no? en En fisiopatología, fisiopatología ¿no? pasamos poca cosa y también en anatopato. En anatopato. Muy bien. Sí. Entonces, bienvenida. Bienvenida a la clase de tiroides, ¿no? Bienvenida. Muy bien. Sigamos. Las pruebas de laboratorio. Vamos entonces. A todos los pacientes con nódulos tiroideos se les determina rutinariamente, ya lo dijimos, la concentración sérica de TSH, que es la hormona precursora de la tiroides, y tirosina de 4 libre. ¿Ya? Entonces, antes pedíamos, por ejemplo, me incluyo, antes pedíamos perfil tiroideo,
todas las hormonas, ¿no? T3, T4, TSH, T4 libre. Pero ahora pidiendo solamente TSH y T4 libre, podemos llegar a un diagnóstico de hiper o hipotiroidismo. Cuando la TSH está baja y la T4 libre está alta, pensamos en qué? Hipertiroidismo. Cuando al contrario, la TSH está alta y la T4 libre está baja, hacemos el diagnóstico de hipotiroidismo. ¿Ya? Y cuando la TSH está normal, ustedes me dirán, bueno, no sé, ahí dosificamos ya la T4, ¿no? Además, para poder determinar si es un hipotiroidismo subclínico o hipertiroidismo subclínico, dependiendo de si la T4 está alta o la T4 está baja. A ver, veamos qué dicen las pruebas de laboratorio. Entonces, a todos los pacientes con nódulos tiroideos se les debe determinar rutinariamente la concentración sérica de tirotropina o TSH y tirosina T4 libre. La inmensa mayoría de los nódulos tiroideos asienta sobre glándulas normofuncionantes, o sea, no hay alteración, porque es un solo nódulo a veces, ¿no? De eso se trata el nódulo de tiroides, un solo nódulo, ¿ya? La inmensa mayoría de los nódulos tiroideos asientan sobre glándulas normofuncionantes. Un hipotiroidismo bioquímico con T4 normal o baja y TSH alta obligaría a descartar una tiroiditis, ¿no? Fíjense, un hipotiroidismo bioquímico con T4 normal o baja y TSH alta nos obliga también a descartar una tiroiditis y por lo tanto determinar concentraciones ya de anticuerpos antiperoxidasa, ¿no? Entonces, fíjense, aquí ya entra en la disertación los anticuerpos antiperoxidasa, que son otro tipo de exámenes que uno tiene que solicitar también juntamente con el perfil tiroideo, anticuerpos antiperoxidasa, así se llama. Se abrevia ATPO, anticuerpos antiperoxidasa. ¿Y para qué nos servirá pedir también anticuerpos antiperoxidasa? Justamente para descartar una tiroiditis de Hashimoto, ¿no? O una tiroiditis de cualquier índole, que signifique un aumento o una inflamación de la glándula tiroides, no siendo un nódulo tiroideo solo, ¿ya? Entonces, si nos sale positivo los anticuerpos antiperoxidasa, decimos nosotros, el aumento de la tiroides había sido una tiroiditis, ¿no? Entonces, fíjense qué interesante, ¿ya? Ahora, la concentración de tiroglobulina sérica puede elevarse, aunque de forma indistinguible, de afecciones tiroideas, por lo que carece de valor en el diagnóstico de nódulo tiroideo. En realidad, la tiroglobulina sérica, o T3, dice de nuevo, les repito, que puede elevarse, aunque de forma indistinguible, de afecciones tiroideas, por lo que carecería de valor en el diagnóstico de este nódulo tiroideo. ¿Ya? Bastante interesante, ¿no? La parte de los laboratorios. Y fíjense que cuando uno no maneja mucho tiroides, se confunde, ¿no? No es fácil ordenar las ideas en cuanto a TSH alta, TSH baja, T4 libre alta, T4 libre baja, y cuando está la TSH normal, ¿qué pido? La T4. Y si está la T4 normal o baja y TSH alta, puedo pensar en tiroiditis. ¿Y qué pido además? Anticuerpo antiperoxidasa. Entonces, si está positivo, tiroiditis. Si está negativo, nos quedamos que es un nódulo tiroideo que no tiene relación con tiroiditis. Entonces, fíjense que hay que tener esos conceptos bien claros, anotarse, si uno se olvida, siempre ir a sus anotaciones, a sus apuntes, para poder resolver ese caso que está con un paciente con un nódulo tiroideo y saber qué laboratorio pedir y más aún saber cómo interpretar. ¿Ya? Bien. La calcitonina, ya hablamos de calcitonina también. Fíjense cómo hablamos antes, ¿no? Y vamos repasando de nuevo, ¿no? Entonces, tenemos esa característica de poder mostrar un pantallazo antes y de las otras diapositivas que vamos avanzando, ya vamos fijando los criterios. Si hablamos de calcitonina, ¿no? Seguramente vamos a relacionar con qué tipo de cáncer, sin mirar la pantalla,
Carcinoma medular, ¿no es cierto? Medular, eso. Calcitonina, carcinoma medular. Entonces, ante un nódulo tiroideo, no nos cuesta pedir también, aparte de las hormonas tiroideas, aparte de pedir los anticuerpos, antiperoxidasa, pediremos también calcitonina sérica para descartar que sea un carcinoma medular. Ya, entonces, fijémonos a ver, leamos qué dice calcitonina sérica. El carcinoma medular de tiroides constituye una pequeña proporción aproximadamente de un 4 a 7% de los carcinomas tiroideos, ¿ya? Y por lo tanto una minúscula fracción de los nódulos tiroideos. Pero tiene un pronóstico claramente peor, fíjense, que un carcinoma bien diferenciado. Entonces, por eso es importante hacer el diagnóstico y pedir calcitonina. La curación del carcinoma medular depende exclusivamente de una cirugía precoz y completa. Varios autores recomiendan la determinación rutinaria de calcitonina tanto en el nódulo tiroideo como en el bocio multinodular que vamos a ver más adelante, basándonos en estudios prospectivos observacionales. Entonces quedó claro también que dentro del protocolo podemos solicitar calcitonina sérica, ¿de acuerdo? Sí, doctor. Doctor, Bien. tu micrófono está apagado. Ah, ya. No, estaba hablando con mi hija. Ya. Ya. Vamos con la otra diapositiva. Atento. Es relativamente pobre, escuchen bien, vamos a hablar de la PAF. Aquí, vamos a hablar de la punción con aguja fina. Y que es un video relativamente pobre el resultado de la PAF para diagnosticar el carcinoma medular. Y que ha reforzado el peso de esta recomendación, ¿no? ¿Por qué yo les digo, yo aprendí a hacer PAF también durante mi residencia? En primer año me enseñé, tenía un profesor llamado el profesor Paul Chávez de Santa Cruz de la Sierra que se había especializado en La Plata, Argentina, y manejaba muy bien, operaba muy bien la glándula tiroides, y él me enseñó a hacer PAF. La PAF no es difícil de realizar, ya les he explicado la técnica, entonces solamente hacerla una vez y ya usted va perfeccionándose, obviamente tomando todos los recaudos de adquirir una buena muestra, ¿no? Y también mediante la ecografía tratar de ingresar exactamente en el centro del nódulo tiroideo para poder hacer la aspiración. Y no nos olvidemos de que si no aspiramos bien, también no diagnosticamos. Entonces, el rendimiento que cabe esperar es hallar, dice, mediante la PAF, un 2% de carcinomas medulares cuando se determinan todos los pacientes de cualquier tipo de nódulo. O sea, del 5% que es canceroso el nódulo, 2% serán medulares, ¿no? La calcitonina basal inferior a 10 picogramos por ml en el 99% de los sujetos sanos, y cuando ya sale elevada, la que estamos hablando de calcitonina, por encima de 10 picogramos por ml, entre un 40 a 50% de los casos correspondería a un carcinoma medular. Entonces ya sabemos que por abajo de 10 picogramos de calcitonina, normal. Por arriba de 10 picogramos de calcitonina, un 40 a 50% de los casos corresponderán probablemente a un carcinoma medular, que se confirmará generalmente con una determinación de calcitonina estimulada con pentagastrina, que ya son otros exámenes confirmatorios, o calcio que se confirmará si es superior a 100 picogramos por ml. El resto son falsos positivos, como pueden aparecer la calcitonina elevada también en enfermedades tiroideas autoinmunes, cuando hay presencia de anticuerpos heterófilos, cuando hay tumores de páncreas endocrinos, o cuando hay un carcinoma pulmonar de células pequeñas o un tumor carcinoide, ¿ya? La determinación rutinaria de calcitonina está más arraigada entre los endocrinólogos europeos que entre los norteamericanos y siempre es motivo de controversia. Pero es mejor solicitarla, alumnos, aquí yo les enseño qué hacer y qué no hacer, entonces bajo mi recomendación y revisando toda esta literatura y el tema de hoy día es mejor solicitarla. ¿De acuerdo? Bien.
Vámonos a las pruebas de imagen. ¿Ya? Seguramente nosotros en este módulo hemos aprendido a repasar de que las pruebas de imagen nos sirven bastante y ya dominamos un poco las pruebas de imagen, ¿no es cierto? Hemos visto ya, hemos hablado de tomografía, de resonancia, de ecografía, de rayos X, de PAF. Permítame un segundito cambiar a Wi-Fi. No sé si voy a poder aquí para que no se me corte la comunicación. A ver, ya ingresamos ahí. Entonces vamos a ver, pruebas de imagen. Radiología simple, debo tener una radiografía de tórax en la evaluación de cualquier masa cervical. Si van a poner desviación traqueal no constituye en sí mismo una indicación quirúrgica.